2, 1. 120, entonces 120 años de Reino Unido, 400 años de reino dividido, 210 cautiverio y retorno judío, 400 años en la preparación para la iglesia, para la llegada de Cristo, ¿sale? Entonces, después de que Malaquías le nombró, le dijo a Sirio de Persia que liberara a los israelitas, pasaron 400 años y después llegó Jesús. Ajá. Entonces, todo aquel que sepa o que analice las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta que realmente Jesús no debería de haber sido crucificado. Todo fue por causa del hombre, por causa de sus errores. Entonces, hasta el mismo pueblo de Israel, ¿qué hizo al final? Pues lo crucificó, ¿no? ¿Qué hizo? Lo crucificó y ¿qué? Pues lo mató, como quien dice, lo asesinó, porque no entendió todo ese sentir de las cosas, porque Jesús ¿a qué vino? Jesús vino a provocar, como quien dice, a dar amor, a tratar que la humanidad se unificara en una sola filosofía, una sola verdad, y realmente en esa época pues no lo pudieron entender. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la segunda etapa, cuando se repite la historia, cuando Jesús muere, ¿qué es lo que hace después? Se les aparece a sus discípulos y les dicen que vayan a Roma, que vayan a Roma. Entonces, ellos van a Roma, y allá en Roma, ¿qué hacen? Cuando llegan a Roma, ellos vivían como en catacumbas o vivían como en cuevas, en donde ahí hacían sus oraciones, hacían lo que tenían que hacer, pero los romanos llegaban y los perseguían, que incluso este periodo de persecución duró 400 años. Duró exactamente 392, pero es muy relativo a 400 años, ¿no? Pero entonces, aquí los romanos llegaban, agarraban a los cristianos, se los llevaban al Coliseo. ¿Para qué? Pues para que sirvieran como de espectáculo al emperador y sirvieran de espectáculo al pueblo, y así vivieron 400 años. Estos 400 o 492 años fueron para restaurar estos 400 años acá, perdidos, como quien dice. ¿Por qué? Porque estos 2000 años que están aquí es la restauración de todos estos tiempos perdidos, estos 2000 años antes. Ajá. Entonces, al final de estos 400 años, Teodosio I fue el primer hombre que nombró a la religión cristiana como la religión legal en esa época. Entonces, después de que nombró la religión legal, pues los cristianos, pues ya como quien dice, ya eran libres, y entonces ellos se fueron. Pasó el tiempo y surgió el periodo de los patriarcas. Ajá. Surgió el periodo de los patriarcas. Cada patriarca tenía una función, que era rey, sumo sacerdote y profeta. Entonces, los cristianos tenían también una forma de gobierno, que era la sociedad feudal cristiana. Ajá. Entonces, ahí los cristianos tenían que evangelizar. Ahí es cuando se fundan las primeras iglesias. Se fundaron la iglesia de Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla y Roma. Las primeras 4 iglesias, su representante se le llamó patriarca. Ajá. Y al representante de la iglesia de Roma se le llamó papa. Ajá. Entonces, en esta época, los cristianos fueron al noroeste de Europa a evangelizar. Pero cuando llegaron al noroeste de Europa, se encontraron con los germanios, los cuales iban huyendo de los hunos. Entonces los germanios le indujeron ciertas costumbres a los cristianos. Por ejemplo, lo del árbol de Navidad. El árbol de Navidad no tiene ninguna base bíblica. Ajá. Le indujeron también el adorar a las imágenes, aunque la Biblia dice no adorarás imagen ni templo ni semejanza alguno. Pues
ellos les indujeron eso. Después, al final, el Papa León III nombra al primer rey cristiano, que es Carlomagno. Si nos damos cuenta, Carlomagno está en la misma línea de Saúl. Saúl fue el primer rey israelita y Carlomagno fue el primer rey cristiano. Acá Moisés, todo el mundo decía que era egipcio y realmente era israelita. Aquí Teodosio I decía que era romano y realmente era cristiano. Entonces, si nos damos cuenta cómo se repiten las situaciones con personajes semejantes, situaciones semejantes, porque Dios así trabaja en la historia, en el plan divino de Dios, así va a ser, todo se repite eternidad por eternidad, como lo dice nuestro hermanito Antonio Córdoba Quesada, y realmente sí es cierto. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí cuando el Papa León III nombra a Carlomagno, surge el periodo del Reino Unido. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban unidos, y entonces Carlomagno, ¿qué es lo que hace? Bueno, Carlomagno, cuando es nombrado como primer rey cristiano, él tenía, como quien dice, pues tenía muchas inconformidades, porque no se ponía de acuerdo bien lo que era el Papa, la Iglesia y el rey en cuanto a dominar o en cuanto a administrar todos los bienes, quién iba a ser el que iba a poner las políticas, la Iglesia, etcétera, etcétera. Hubo mucha confusión y esa confusión se transmitió a los hijos de Carlomagno, los hijos a los nietos de Carlomagno, y así vivieron 120 años del periodo del Reino Unido después de que se repitió esta etapa de acá. Bueno, entonces después de esos 120 años surge, como no se podían unificar, se dividió el Reino Unido en el este y en el oeste. Aquí, en el Reino dividido, es el periodo de los grandes santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Clara de Asís, San Bernardo, y está en la misma línea. Y está el reino dividido en la época pasada, los grandes profetas, Eliseo, Elías, Jonás, Amos, etc. Entonces, Dios a través de una revelación, le dice a San Francisco de Asís que vaya al Vaticano. ¿Para qué? Para que le diga al Papa que restaure su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia no estaba bien. ¿Por qué? Porque en esa época se vendían las indulgencias, había muchas cosas que no se deberían de haber hecho. Entonces San Francisco de Asís va con el Papa y le dice, y el Papa pues le dice, como quien dice, no le hacen caso a San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque como un humilde hombre le va a estar dando un sermón a un Papa, ¿no? Entonces lo que hace el Papa es que sí le da permiso que se produzca la orden de los franciscanos, se produce la orden de los franciscanos. Entonces